Vamos a aprender a crear un proyecto en capas. Para este ejemplo, voy a estar utilizando un proyecto de consola en el que ya antes hayamos trabajado. Ya existe un video en el cual creamos todo este proyecto desde cero, pero si no quieres puedes descargarlo, descargar el zip o clonarlo desde el Git y comenzar a trabajarlo a partir de ahí. Así que vamos a comenzar. Si recordamos un poco cómo es que funcionaba este proyecto, ahorita básicamente todo lo hacemos en el proyecto de consola. Ahorita nos conectamos a la base de datos y traemos la información. Usamos un método para conectarnos a SQL Server y algunos otros métodos para hacer algunas operaciones y al final cerramos la conexión. Y aunque esto funciona, no sería óptimo cuando estemos trabajando en proyectos más grandes. Por ese motivo vamos a crear un proyecto en capas basándonos en este mismo para comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo proyecto. Para ese proyecto voy a buscar aquí biblioteca y va a ser una biblioteca de clases de NetCore. Si tenemos el proyecto en NetFramework, pues todas las bibliotecas de clases y proyectos que agreguemos van a ser de NetFramework. Pero este proyecto lo iniciamos con NetCore, por lo tanto, todas las bibliotecas que agreguemos van a ser de tipo NetCore. Así que elegimos biblioteca de clases NetCore y damos siguiente. Esta biblioteca de clases la vamos a utilizar para acceder a nuestra base de datos. Vamos a ocupar un nombre que se llame DAL, Data Access Layer, y vamos a darle crear. Tenemos una tabla de empleados en nuestra base de datos, así que voy a cambiar el nombre de esta clase a empleado y le voy a colocar ADO. Me va a pedir confirmar que va a cambiar el nombre de la clase, le doy que sí. Y esto lo hago solo como una nomenclatura para entender que esta clase se va a conectar a nuestra base de datos. Antes de continuar, debemos de agregar las dependencias de SQL Client a nuestra capa de datos. Así que voy a darle clic derecho, administrar paquetes Nugget y en examinar voy a colocar lo siguiente: system.data.sql client y voy a instalar esta opción. Ya puedo cerrar esto y vamos a ver que en paquetes ya tenemos SQL Client. Luego, lo primero que debo tener aquí es una cadena de conexión, por lo tanto la voy a declarar como privada, cadena, y esta cadena voy a colocarle una arroba. Voy a copiármela de mi programa, que básicamente pues es esta misma con la que me voy a conectar a la base de datos. Voy a crear un constructor vacío y un método que me va a devolver una lista de empleados que llame getEmpleados. Esto me va a marcar error en primera porque no tengo todavía definida esta clase en la cual yo quiero encapsular las propiedades de lo que tiene mi tabla de empleado en mi base de datos. Para eso tengo que agregar, y esto es importante, que separemos las entidades que vamos a ocupar en otra clase. Así que voy a crear otra biblioteca de clases, también de NetCore, y le voy a llamar ML por la abreviación de model. Y a esta clase que se crea en ML le voy a llamar empleado y voy a agregar las propiedades de la tabla de empleados. Voy a crear un constructor vacío en esta clase y también un constructor que reciba los mismos parámetros. Entonces aquí voy a estar asignando los valores al objeto empleado cuando yo lo cree. Ahora, si regreso de nuevo a mi clase empleado ADO, aún así no puedo ver este empleado. Ya es una clase pública, pero nos falta agregar la referencia en el proyecto de acceso a datos. Así que voy a ir al proyecto DAL. En dependencias voy a dar clic derecho y voy a elegir agregar referencia del proyecto. Y aquí voy a elegir la capa de modelo, que es la que tiene la clase empleado.
Una vez haciendo esto, voy a hacer un using de esa capa y entonces ya puedo acceder a la clase empleado. Este list me hace falta hacer un using de System Collection Generic y básicamente así se resuelve. Ahora sí, vamos a conectarnos a la base de datos. Como nos vamos a conectar a la base de datos, vamos a abrir un bloque try catch y si marca un error, de momento vamos a retornar null. No vamos a capturar ninguna excepción por ahora. Si no tenemos ningún objeto, quiere decir que algo falló al conectarnos a la base de datos. Vamos a hacer un using y vamos a poner SQL connection, conexión igual a new SQL connection. Esto va a marcar error también porque no hemos importado o hacer el using de System Data SQL Client. Lo hacemos, ya se ha agregado aquí y bueno, esto ya nos funciona. Después del using abrimos y cerramos llaves y hacemos conexión.open para abrir la conexión. Y bueno, vamos a declarar un query que sea igual a select asterisco from empleado. ¿Para qué? Para que seleccione toda la información de nuestra tabla de empleados. Ahora con un SQL command vamos a declarar uno nuevo. Vamos a pasarle el query y la conexión. Después vamos a crear un SQL Data Reader y vamos a ejecutar del command execute reader. Ya habíamos visto que este SQL Data Reader va a traer o va a estar leyendo los datos desde la base de datos y mientras tenga algo que leer podemos estar pues, utilizando esa información. Vamos a crear una lista de empleados y vamos a estar agregando a esa lista cada fila que estemos leyendo de la base de datos. Para esto voy a declarar una variable ID y haciendo SQL Data Reader, indicándole la columna que yo quiero leer, en este caso es la columna ID de nuestra tabla, empleado en la columna ID, pero esto lo podemos convertir con un punto toString a una cadena, pero el valor que necesitamos queremos convertirlo a entero. Para esto vamos a hacer un int.parse y vamos a encerrar entre paréntesis el valor que nos devuelve. Ahora voy a crear una variable que se llama string nombre y también del SQL Data Reader me interesa obtener la columna nombre. Esto directamente es un string, así que no hace falta hacer ninguna conversión. Después viene una variable que se llama edad. También voy a buscarla por el nombre de su columna. La convertimos a string, pero este es de tipo byte, así que hay que convertirla, esta cadena que viene de la base de datos, a un tipo byte. Y por último, declaramos el salario como decimal. Ya sabemos que hacemos un decimal parse. Y dentro le vamos a pasar lo que la columna salario, convirtiéndola a string, nos devuelve. De esta manera tendremos en estas cuatro variables los valores de nuestra consulta por cada fila que se esté leyendo. Y nosotros creamos un constructor que va a recibir esos cuatro valores y va a crear ese objeto. Así que le pasamos el ID, le pasamos el nombre, le pasamos la edad y también el salario. Ahora ya podemos decirle a la lista de empleados que agregue a este nuevo empleado que acabamos de leer de la base de datos. Una vez que se hayan agregado los registros a la lista que hemos creado, hacemos que el data reader cierre su conexión y retornamos la lista de empleados. De esta manera ya tenemos el método que se conecta a la base de datos y obtiene la información de la tabla empleados.